¿Qué tienen en común partículas, una manada de coyotes y la distribución del crimen? En este episodio platicamos con Paolo Marsicovetere, físico guatemalteco que nos comparte cómo su pasión por entender el funcionamiento de las cosas y encontrar soluciones lo han llevado a aplicar la física en temas de importancia social y a trabajar en pro del desarrollo de Guatemala. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Paolo, bienvenido. Contanos Paolo, ¿quién es Paolo? Ok, mucho gusto, gracias por el espacio. Mi nombre es Paolo Marsicovetere y pues yo soy licenciado de la Universidad del Valle en física, me gradué el año pasado más o menos y soy alguien a quien siempre le han apasionado cómo entender las cosas y cómo funcionan para a partir de ello pensar como en soluciones. Me he un poco desempeñado, más que en temas científicos, me he desempeñado en temas sociales, ya sea de voluntariados o desde análisis un poco más como en términos de derechos humanos, y es un poco mi pasión, aprender cómo encontrar soluciones más viables para los problemas que nos enfrentamos todos los días, todos y todas en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es quién soy yo. ¿Qué es lo que pasó en tu formación que te hizo tener este lado, que tú nos decís que te interesa muchísimo el área de la humanitaria, el área social? El área social. La inesperada conexión de un físico a esto. Eso está muy interesante. Sí, no, habemos varios ahí que estamos medio perdidos por la vida, pero ahí vamos encontrando el camino. No, y para contarles un poquito, pues yo desde que estaba en el colegio, pues siempre tuve con mucha dificultad tratando de encontrar como qué camino seguir en mi vida, ya sea trabajar o estudiar, qué quería hacer, ¿verdad? No encontraba mucho sentido. Me gustaban los números y me gustaban, por ejemplo, historia o sociales o algo así, pero lo que más me gustaban los números, ¿verdad? No me gusta la ingeniería, eso sí, porque te conocía un par de familiares que se desempeñaban en la ingeniería y sabía que quería con números, pero no ingeniería. Entonces, pues eso francamente fue que terminé en física, más que porque realmente la física me apasionara como tal. Y ya estando en la carrera de física, pues me di cuenta que lo que me encantaba mucho era como entender cositas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me recuerdo cuando entendí cómo es que la ropa te sirve para calentarte, fue así como me rentó la cabeza y fue súper interesante, porque no es que la ropa esté caliente o que eso te ayude a que no te mueras del frío, pues la ropa lo que hace es como atrapar el aire caliente que tu cuerpo está calentando, el aire que está alrededor tuyo. Y dije, wow, qué chilero, no sé qué pues nada así. Y ese es el tipo de cosas que me encantan como entender. Entonces, durante la carrera como se desarrolló un poco esta pasión y al mismo tiempo pues me involucré como en algunos voluntariados o en algunas, no sé si llamarles como movimientos sociales, que lo que buscaban era, no sé, hablemos en términos de encontrar maneras de construir igualdad o de erradicar pobreza, incluso hablemos de nutrición. Y todos estos son fenómenos sumamente complejos, con una innumerable cantidad como de distintas perspectivas que la abordan, que, no sé, de distintas maneras en las que se manifiestan incluso los problemas. Entonces, yo al involucrarme con estos voluntariados también me fueron apasionando como de estos temas, ¿verdad? Porque sobre todo ir conociendo un país como el nuestro que sufre como de tanto y de tantas maneras y que realmente no tienen que ser así, también como que evoca muchas preguntas de cómo pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, aplicando como esta misma lógica de qué bonito es entender las cosas, lo empecé a aplicar como a estos otros tipos de problemas o de situaciones, ahí sí que coyunturales que tenemos. También me fui encontrando una nueva pasión y me di cuenta que precisamente la misma lógica que usaba para entender cosas de física me iba a servir para entender esos otros fenómenos, que claro, son muy distintos, ¿verdad? Y uno no sé, por ejemplo, en un problema de mate uno dice 2 más 2 igual a 4. Ahora hablemos como del sistema económico de Guatemala, no podemos hablar así que esto es malo, esto es bueno, sino que simplemente son cosas muy complejas, pero realmente con la misma mentalidad que tenemos desde la ciencia de hacernos preguntas y entender, incluso para un poco experimentar y todo, pues nos sirve muchísimo, nos abre muchísimas puertas para hablar de estos otros temas realmente. Qué bonita la relación cabal que encontraste en entender cosas de tu día a día con la física, a entender cosas tal vez un poquito más complejas ya en el mundo exterior y en Guatemala, ¿verdad? Sí, claro, y digamos, va desde temas como muy sencillos, ¿verdad? Así como sobre la misma lógica que tenemos como el método científico, que definitivamente las ciencias sociales son ciencias por lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces solo es como aplicar como un switch
que ya tenemos cargado a este otro, o bien incluso se puede abordar de temas más complejos, ¿verdad? Y uno de ellos, pues les pongo un ejemplo desde la física. Uno de ellos es un ejemplo de cómo, un modelo muy sencillo y muy simple de cómo nos relacionamos las personas, ¿verdad? Y es la idea simplemente de que como seres humanos tenemos como cualidades compartidas o ciertas características que nos atraen a otras personas y nos alejan de otras. Entonces, si se dan cuenta, como esta idea de atraer y repelerse es como muy parecida a la idea de imanes. Entonces, por ejemplo, hay modelos que hablan, bueno, modelos que tratan de ahí sí simular cómo son las relaciones sociales dentro de un país, una región, como que si fueran imanes, ¿verdad? Porque son como pelotitas que están moviendo y que se sienten como atraídas a otras y alejadas de otras. Entonces se desarrollan, por ejemplo, estos modelos que hablan de la sociedad basándose en imanes, ¿verdad? No es que al estar estudiando la sociedad uno esté estudiando algo de física, pero uno puede dar como conocimiento que ha adquirido desde la física para aplicarlo a estos dos temas y desde lo mismo tratar de encontrar como, no sé, nuevos aprendizajes, encontrar aplicaciones distintas. Por ejemplo, si sabemos que esto es un ejemplo que les dio muy sencillo y realmente tampoco no es tan avanzado, pero si asumimos que las personas son como imanes, podemos encontrar como, no sé, como qué cosas van a funcionar para enseñarle algunas, por ejemplo, si hablamos de educación, o qué cosas van a enseñar para, por ejemplo, llegarle con ciertos mensajes a algunas, y qué otras cosas no, ¿verdad? ¿Qué otras cosas serían necesarias para las otras? O inclusive hablemos de cómo podemos beneficiar o inclusive separar como personas que de pronto y necesitan un espacio más saludable para crecer, ¿verdad? Por ejemplo, entonces podemos como recuperar como ideas desde la física o incluso desde todas las ramas de la ciencia para poder entender cómo nos relacionamos, inclusive para poder entender y resolver problemáticas muy severas, ¿verdad? Corrupción, o como les decía, nutrición, desigualdad, y una distribución pobre de recursos entre todos los que habitamos el país. Entonces, definitivamente uno va encontrando como muchas relaciones muy interesantes que pueden surgir entre la física y otras ciencias. ¿Qué tanto de ciencias sociales tenía tu pensum de física? Y yo en ningún momento en mi pensum no tengo, tal vez en la práctica por ahí he hecho algún par de estudios, incluso en mi trabajo por ahí me he aprendido un poco el tema, pero yo definitivamente no soy ningún sociólogo, ningún antropólogo, ningún economista, ningún politólogo, no tengo nada de eso, ¿verdad? Como científicos que somos o todo, como pertenecientes a las áreas STEM, creo que también tenemos que reconocer claramente que tenemos límites, ¿verdad? Entonces no puedo, digamos, tengo que tener siempre muy claro como cuáles son mis limitaciones y sobre qué puedo discutir, ¿verdad? Porque si yo de pronto me pongo a discutir sobre algo de lo que no tengo mucha preparación, como son temas tan sensibles y tan complejos, puedo hasta causar más daño de lo que estaría ayudando, ¿verdad? Y solo como para ejemplificarles eso muy brevemente, que tal vez es lo que podemos profundizar más adelante si les interesa, mi tesis lo que fue era un par de modelos como el que les acabo de mencionar, pero aplicados al crimen, ¿verdad? Y era de distribución de crimen, nada más. Eso, pues en Estados Unidos ha sido muy controversial porque hablamos de brutalidad policial que se basa como en estos algoritmos que se desarrollan desde la ciencia. Entonces, por ejemplo, estos modelos predictivos lo que hacen es como etiquetar de un solo como a ciertas personas o a ciertas áreas de un solo como que son potenciales criminales antes de que cometan cualquier cosa y que básicamente lo que está haciendo es potenciar prejuicios. Entonces, eso es como muy peligroso y puede ser muy sensible o complejo como el tratar de meterse ahí. Entonces, uno lo que hace en todo momento cuando trata estas cosas es tener muy clara cuáles son tus limitaciones, ¿verdad? Yo soy físico, entonces, por ejemplo, yo te discuto como hasta dónde llega la mate o incluso como hasta dónde se interpretan los números, ¿verdad? Pero tal vez qué significado como profundo, social tiene eso detrás, ahí yo no me animaría a meter mano porque definitivamente no es mi formación, ¿verdad? ¿Cómo me fui metiendo a esto? Pues, te soy sincero, digamos, yo pertenecía a un voluntariado que lo que hacía era trabajar en comunidades, desarrollando mesas de trabajo o estos comités de desarrollo que son como un tipo de estructura como de comité de vecinos, pero con una, no sé, como con una validación jurídica dentro de un municipio. Y pues trabajaba en uno que estaba por Villa Canales, digamos, es un municipio que está así mucho a 20 minutos del municipio de Guatemala, ahí nomás. Y pues ahí llegué a tener como muy grandes amigos, pero eran personas que vivían muy bajo el umbral de pobreza, ¿verdad? Y esto significaba que estos amigos propios que yo miraba cada semana, pues habían días que no se podían juntar conmigo porque no tenían que comer, estaban literalmente viendo qué sobras podían encontrar en algún lugar. Digamos, es una comunidad que pasó 20 años de historia sin agua, es una comunidad que
que donde inclusive pues me apadrinaron de un niño que falleció al par de meses porque nunca tuvo atención en un centro de salud, ¿verdad? Entonces fueron como temas que fueron como muy impactantes, que definitivamente fueron como marcando no solo mi formación como individuo, como persona, como profesional, sino que incluso me fueron como acercando a una realidad a la que yo me siento como comprometido a cambiar, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera u otra, dedicarse a STEM en Guatemala, creo que todos tenemos por ahí un poquito de esa espinita, ¿va? De querer como cambiar las cosas. Entonces, precisamente ese tipo de experiencias lo que me hicieron fue acercarme un poco más a esa realidad y darme cuenta que, si bien me apasiona la física, lo que está en la vanguardia de la física, de descubrimientos y desarrollo tecnológico, no todo, pero mucho suele estar como al servicio de un grupo muy selecto de la sociedad o del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos como de grandes descubrimientos que han habido en física en los últimos 5 años. No sé si escucharon las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales lo que hicieron fue, básicamente, fue que se evidenció como una hipótesis que traía Einstein, una teoría que traía Einstein desde hace 100 años y que fue uno de sus grandes aportes a la humanidad. Entonces, hasta ahorita se logró terminar de demostrar así del todo, ¿verdad? Entonces fue así como súper grande, súper chilero, fue una noticia que como conmocionó al mundo, que se ganó el Nobel del año, pero se le invirtió muchísimo atención, muchísimos recursos a eso, y si bien eso nos va en el futuro, lo que hizo fue como apostarle a nuestro futuro para que como humanidad saber qué tipo de tecnología y qué tipo de avances eso nos va a brindar en el futuro. Hoy por hoy, uno va a una de estas comunidades como la que les menciono y ese experimento o ese gran descubrimiento casi que no tuvo una relevancia ante ellos, ¿verdad? Francamente, en su día a día no les cambia que si pueden comer una tortilla con sal o 2 tortillas con sal en la cena, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta de que hay otro lado de la moneda al cual uno puede aportar también, incluso buscando hacer como una coincidencia entre su formación científica, pues ahí me surgió como otra pasión, ¿verdad? Como justo ahí buscaba como poder cumplir con mi compromiso que yo sentía hacia mí mismo y hacia estas personas que conozco, juntaba eso con mi pasión de entender las cosas. Entonces, precisamente por ahí fue que se me fue formando como este otro interés, ¿verdad? Creo que ahí tocaste cabal un tema súper importante y creo que cualquier científico lo ha pasado en su vida. Y creo que también es importante tocar porque muchas personas creen que los científicos somos así como que estos entes egoístas que simplemente quieren alimentar su curiosidad científica y terminar de entender modelos y fenómenos que pasan, pero no, o sea, uno también tiene esa necesidad, como vos decís, de dar un cambio, de poner su granito de arena a mejorar la realidad en la cual existe. Entonces, no sé si querés contarnos un poquito más de qué partes de la realidad de Guatemala has visto vos, que te han pegado más en tu formación y cómo realmente eso afectó a tu carrera y lo que estás haciendo ahorita. Bueno, esa sí es una súper pregunta. Sí, mira, realmente, bueno, empecemos por lo primero. Realmente las decisiones grandes, llamémosle decisiones políticas de nuestro país, o bueno, más que decisiones políticas, hablemos como de las grandes decisiones de las políticas públicas que se dan en nuestro país, se toman a base de intereses particulares o intereses políticos, ¿verdad? Directamente como un grupo que quiere esto porque esto le beneficia y este grupo va a hacer presión y generalmente dentro de las grandes decisiones que existen en nuestro país se toman porque está este grupito que quiere algo y pues ellos hacen presión y se logra, ¿va? En cambio, en la vida, en un mundo ideal, mejor dicho, las decisiones que estamos tomando para beneficiar a todos o para asegurarnos de que todos estemos bien, no deberían basarse como solo en un criterio subjetivo de qué le interesa más al grupo que por el momento tiene la capacidad de incidencia, sino que deberían basarse como ciertos criterios técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, y esto es súper claro hablando de la nutrición, ¿verdad? O sea, la decisión de cómo abordar la nutrición no solo debería basarse, por ejemplo, en los municipios que votaron por el alcalde o por el presidente actual, entonces que él los va a beneficiar a ellos, sino que debería hacerse como un estudio técnico, práctico, que lo que busque es erradicar la nutrición en todo el país, ¿verdad? De la manera más eficiente y óptima posible, ¿verdad? Entonces, una grande carencia que definitivamente me marcó mucho aportar desde de la ciencia a tal vez un poco más como al análisis de políticas públicas o el desarrollo dentro del país es precisamente porque
porque a veces se suele encarecer como estos estudios técnicos que lo que hacen es guiar de una manera científica, de una manera viable, pero a la vez discutible, porque la ciencia eso es como siempre estar discutiendo y siempre estar argumentando bajo evidencia y datos, incluso estarse rectificando cuando sea necesario. Entonces, en lugar de estar como que decidiendo de esa manera, se hace de la manera política. Entonces, ¿qué ofrece como una mirada científica ante un algoritmo en esta toma de decisiones? Es simple y sencillamente una manera más efectiva de resolver los problemas que tenemos. Obviamente es una lucha, y ahí sí me atrevería a llamar que ahí siempre va a haber como una cierta lucha política y siempre van a haber intereses políticos de por medio, pero la idea es como bajo como un enfoque como científico de STEM, cada vez ir empujando más y más y más para que las cosas se vean de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, esa es una, claramente. Pues les cuento precisamente, mi empleo está en un instituto de estudios fiscales, básicamente de la economía que va alrededor del Estado, y precisamente mi labor como tal, principal, es analizar el presupuesto público del gobierno. Entonces, el gobierno tiene su presupuesto público cada año que va a decir como, a tales cosas le vamos a destinar tanta plata y esto, esto y esto, ¿va? Entonces, precisamente yo una gran parte de mi tiempo lo que se va es decir como, bueno, ¿dónde se necesita más plata, verdad? Pero no solo porque qué bonito que se vea más plata para este lado, sino tratar de argumentarle de una manera técnica y sólida, ¿verdad? ¿Por qué es que, por ejemplo, en Totonicapán, las escuelas necesitan más dinero que, por ejemplo, las escuelas en Santa Rosa? ¿O por qué, digamos, por qué es que sí es válido y por qué es que es necesario invertir como en educación multicultural? Es decir, no solo bajo una mirada como mestiza en español, sino por qué no hacerla bilingüe utilizando idiomas maternos indígenas, ¿verdad? Entonces, como que sí va a liarlo, claramente. Inclusive pensar como en cuántos quetzales están invirtiendo al día por niña y comparar eso con cuántos quetzales por día se está invirtiendo en niño, ¿verdad? Y si de pronto tenemos como barreras muy fuertes estructurales de género o de sexo, ¿por qué no lo estamos abordando correctamente, verdad? Entonces, precisamente como dándonos cuenta como que hay muchas carencias en esta toma de decisiones y que de pronto podríamos mejorarlas dentro de un marco más científico, pues me surgió uno de mis intereses. Obviamente el otro son todas las problemáticas que son hasta viscerales para uno, como el hecho de la nutrición. Ese lo menciono mucho porque siento que es como uno de los ejemplos más fáciles bajo los cuales nos podemos empatizar toda la sociedad, ¿verdad? O sea, es algo que a todos nos aprieta y a todos nos mueve. Pero claramente también hablemos de otros incumplimientos de derechos básicos humanos, como la salud, hablemos de personas que no tienen hogar, hablemos de personas, de niños, sobre todo niños y niñas que sufren negligencia, que sufren de abuso, que sufren de cosas que uno ni siquiera quisiera nombrar. Entonces, definitivamente, ahí hay mucho campo en el cual como sociedad y sobre todo como área STEM podemos ir cortando trazos, ¿verdad? Así avanzando de poco en poco. Y vos que estás trabajando ahí, bien metido como lo que decís, de aportar desde el área de STEM a esta mejor toma de decisiones o mejor dilucidar cómo está este escenario con datos, ¿qué tanto crees que sí se está escuchando? O si solo está así porque hay que hacerlo, pero realmente no se le está pasando bola. Si podés No, decir eso, no sé si esto lo podés hablar, la verdad. no, sí, desde luego. Bueno, y yo creo que es un desafío no solo como propio, como de los esfuerzos de los que soy parte, sino yo creo que como toda la difusión científica de todo el mundo, sobre todo es algo que hemos visto muchísimo en pandemia, en producción de vacunas, en que si la Tierra es redonda o plana. Entonces yo creo que efectivamente sí existe como una brecha muy grande entre la comunicación científica que hacemos y su difusión en la población entera mundial, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que es un desafío que tenemos como áreas de STEM, como acercarnos cada vez más como al resto de personas y ciudadanía que no se está involucrada o que no está interesada en las mismas áreas que las que nosotros tenemos, ¿verdad? Y yo creo que precisamente una de las maneras de hacer eso es darnos cuenta que el desarrollo en STEM o en las ciencias en general también tiene un potencial de impacto positivo en todos y todas, sin importar qué hagamos con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, precisamente, sí hay un desafío enorme, por ejemplo, sobre todo esas decisiones que, como les digo, tienen como un carácter político muy fuerte en la toma de decisiones nacionales. Yo creo que la clave justamente es en acercar como esta información, estos análisis, estas discusiones, estas ideas, acercarlas cada vez más a todas las personas y darnos cuenta de que efectivamente estos temas son relevantes para todos y todas, ¿verdad? Porque definitivamente
sobre todo estos temas políticos, creo que hay, digamos, temas políticos hay como estamos divorciados de ellos, ¿verdad? Casi todos. Y luego, temas científicos, ya sea igual por desinterés o solo por no tener los medios o el privilegio, llamemos, de tener formación en ello, también solemos estar separados de ellos, ¿verdad? Entonces, ahora cuando agarramos los dos juntos, es como todavía más como la separación o la distancia que tenemos a ellos, ¿verdad? Entonces, precisamente el desafío está como en darnos cuenta, primero, de que o poder concientizar de que estos son temas que nos deben importar a todos o que de pronto nos pueden beneficiar a todos, mejor dicho. Y por otro lado, también hacer, en primer lugar, esta información más accesible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les hablo de física, les hablo yo de que esas ondas gravitacionales que hablaba Einstein tenía que ver con relatividad y cómo eso se movía con el espacio-tiempo o algo así, seguro que nadie nos va a entender, ¿va? En cambio, si uno se pone a hablar más específicamente y decir que, bueno, que las cosas que tienen determinada masa o peso, eso lo que hacen es deformar un poco donde vivimos y no sé qué, y uno sea tal vez como una manera más, con un lenguaje incluso más cercano al que utilizamos todos los días, de pronto y puede haber más compresión y por ello más interés, y eso lo que hace es que haya más eco y que estas propuestas puedan tener mucho más interés y en ciencia por lo general, más financiamiento. Creo que cabal la importancia es como de, aunque cueste un poquito que la gente escuche, que la gente que está en posiciones de poder escuche, es cabal eso que creo que hemos mencionado en otros episodios, incluso seguir haciendo como que eco y seguir mencionando estos temas y seguir resaltando la importancia de la ciencia y de las políticas públicas y de todo y cómo todo está interconectado, ¿no? Entonces, como que aunque se vea como una misión titánica, pero seguir así como hablando de esto, lo hace muy importante. Claro, y yo creo que también, sobre todo cuando uno se refiere como a personas jóvenes, ¿verdad? Adolescentes en su mayoría, yo creo que también el hablar de esos temas lo que hace también es despertar el interés latente que ya trae cada quien, ¿verdad? Y justo yo creo que es tema súper importante, que es lo que entiendo que este podcast mismo está haciendo, es como tratar de despertar este interés en todas y todos y buscar alimentarnos, porque seguramente estos temas, aparte de ser interesantes y bonitos para pasar el rato, seguramente nos alimentan muchísimo, ¿verdad? Inclusive en nuestras vidas de día a día. Y hablando de alimentarnos con los temas, no sé si nos querés contar un poquito así para los que ignoramos mucho en esto que haces. ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Cómo aplicas la física y estos modelos ya un poquito más técnico? Y nos puedes explicar así para for dummies. Ok. Sí, la idea de lo que yo hago, o bueno, de lo que yo busco hacer un poco, que fue lo que hice en mi tesis, con estos modelos que lo que hacen es prestar un poco la física para otras áreas o así. Lo que buscan hacer, digamos, cuando uno trabaja en física o matemática o incluso ecología, biología, química, o incluso estadística en general, o sociología, otras ciencias, lo que uno suele hacer es trabajar con ciertos modelos numéricos, ¿verdad? Estos modelos lo que hacen es tratar como de replicar y entender por qué sean fenómenos. Entonces, sobre todo en la física, nos damos cuenta de que los modelos más simples a veces no son suficientes, sino que uno requiere como construir o desarrollar más herramienta matemática que nos puedan ayudar como a entender los fenómenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en física tenemos como, llamémosle como un tipo de ecuaciones, por ejemplo, que utilizamos, por ejemplo, para trabajar temas de partículas. Utilizamos ciertas otras como estructuras, como unas matrices para hablar como de estos temas de relatividad y cosas muy grandes, por ejemplo, como las que hablaba Einstein, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que esta herramienta matemática pues nos abre las puertas a entender muchos fenómenos. Y cuando estamos como en otras áreas, por ejemplo, hablamos de no sé, interacciones sociales dentro de una sociedad, nos damos cuenta que si uno quiere hacer como un modelo así como de si tenemos 20 niños en un salón de clases y queremos saber como cuáles son todas las posibles interacciones que pueden haber, si el niño 1 puede hablar con el niño 2, y con el niño 2 y el niño 3, nos damos cuenta que utilizar con la mate que utilizamos normalmente todos los días, si utilizamos como las mismas lógicas que utilizamos para trabajar con partículas, que son miles de partículas en un pedacito de materia y que toda interacciona entre sí misma, nos damos cuenta de que podemos aplicar lo que desarrollamos para estas partículas, le podemos aplicar como para entender como estos niños en un salón de clases. Y eso de lo que parte es como de hacer una analogía directa entre un fenómeno y otro.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo miles de partículas en un vasito que están chocando entre sí con las paredes y todo, lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer una analogía entre esas pelotitas que están chocando con cuando los niños hablan. Entonces, si un niño habla con la pared, podemos decir que el niño está chocando con la pared. Entonces, hacemos una analogía entre estas partículas que chocan y el niño que está hablando con la pared, o un niño que está hablando con otro niño, y así, ¿verdad? Entonces, al hacer con este tipo de analogías, lo que toca hacer es como suponer, reducir como los fenómenos que estás estudiando a cosas muy simples. Entonces, por ejemplo, ahí reduje como un niño, lo reduje como a una pelotita que está chocando con una pared, ¿verdad? Que en la vida real yo creo que eso estaba un poco ofensivo llamarlo de esa forma, pero para efectos de lo que quiero estudiar, y si yo de pronto lo que quiero estudiar es cuántas veces al día los niños están hablando con la pared, de pronto y me va a servir, ¿verdad? Entonces, uno hace con estos supuestos que lo que hacen es simplificar mucho como tanto las partículas por su lado como los niños por el otro, y ahí hace como, bueno, entonces este niño va a ser como una parte. Y luego, pues, uno teniendo ya como esta como base matemática que uno puede jalar como con lo que usamos para trabajar con partículas o cosas más avanzadas, lo jalamos para trabajar con niños, podemos obtener información, incluso patrones, utilizando los métodos que ya conocemos, y que eso nos puede a la larga ayudar como a alimentar, no sé, nuestro entendimiento de lo que queramos estudiar, y así encontrar más soluciones o propuestas o ideas nuevas. Entonces, la base principal con la cual uno se puede hacer como esto, aplicar como cosas de la física, como a temas como más sociales o políticos o económicos o lo que sea, es precisamente mediante hacer esas analogías. Y esto no es algo nuevo, sino que es algo que se conoce desde hace tiempo. Les pongo un ejemplo. Hace como unos 80 años se volvió como mucho más proliferado como no sé, los modelos de importaciones y exportaciones de países a países. Entonces, por ejemplo, cuánto Guatemala le exporta a Estados Unidos y Estados Unidos cuánto le exporta a Guatemala y cómo se da como el intercambio y el trueque y el comercio entre un país y el otro, ¿verdad? Entonces, en algún momento se están preguntando las personas que trabajaban en relaciones internacionales o que trabajaban como en economía internacional, cómo podían entender un poco mejor, no sé, el peso que tenía la economía gringa sobre la guatemalteca o viceversa. Entonces dijeron, bueno, estamos hablando de pesos, ¿verdad? Y que uno es una cosa muy grande y que entonces la más grande seguramente va a incidir más en la pequeña y la pequeña va a incidir en la grande, pero tal vez no tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron agarrar el mismo modelo que utilizamos de gravedad, que vemos desde el colegio, que es la masa 1 por la masa 2, partido la distancia al cuadrado o por el estilo. Utilizaron esa misma lógica para decir, bueno, el peso que va a ejercer o la incidencia económica que va a tener un país sobre el otro, la vamos a utilizar, la vamos a calcular con esta misma fórmula, ¿verdad? Y desarrollaron literalmente un modelo de economía internacional, solo copiando la fórmula que tenía Newton para su gravedad y dijeron, ¡boom!, eso es, va. Y no sé si hasta el día de hoy se utiliza, pero por un tiempo sí fue muy, muy amplio su uso, ¿verdad? Me parece súper interesante todo. O sea, creo que nunca se me hubiera ocurrido que se pudiera aplicar de esa forma, pero ahora que estás hablando de todo eso, como que tiene sentido. O sea, ahorita que ya estás mencionándolo con ejemplos, es como, bueno, no, o sea, tiene sentido que al ver un patrón acá, bueno, tal vez podemos aplicar esto, pero nunca se me hubiera ocurrido antes de. Sí, no, seguro. Yo creo que también eso es como parte como de lo bien chilero de la multidisciplinaridad, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo solo fuera como, si eso estuviera física y eso estuviera gravedad, jamás se me hubiera ocurrido estudiar eso, aplicar eso, perdón, a economía, ¿verdad? Y seguro alguien que estudia economía jamás en la vida se me hubiera ocurrido que pudiera escalarse la gravedad y decir que esto me va a servir, ¿verdad? Pero cuando yo creo que tenemos un contacto muy amplio o muy rico con personas diferentes a uno que estudian o trabajan o se desempeñan en cosas muy distintas, yo creo que también hay como que un reservorio enorme de potencial, de muchísimas ideas que podemos aplicar, seguramente para combinando nuestros conocimientos para beneficio de una u otra. Entonces, también les tengo un ejemplo de esta mi tesis. Yo cuando hice esta mi tesis, que era unos modelos de crimen, yo asumía que los ladrones se movían como unas partículas que le llamamos partículas brownianas, que aquí mis compañeros seguro las conocen, pero que son partículas que se mueven muchísimo, ¿verdad? Porque así es su rollo, así son. Partículas. Entonces, brownianas. Ajá. What? Como dijo el físico George Gamow, el movimiento browniano es como ver a un borracho caminando. En 1820 y pico, hace casi 200 años, el botánico escocés Robert Brown observó una gota de agua con polen bajo el microscopio y observó que el polen se mueve de una manera aleatoria.
Podrá parecer insignificante que una observación de cómo se mueve algo que no parece tener un patrón sea algo tan importante en la ciencia hoy día y que lo sigamos aprendiendo en la biología, en la física y en la química. Pero en realidad estas observaciones de Brown fundamentaron la teoría atómica, la teoría cinética de Maxwell, teorías o conceptos de la termodinámica, y algo tan simple como observar una gota de agua bajo el microscopio nos ha llevado a comprender más sobre el origen del universo. Y bueno, este es el movimiento browniano que Paolo menciona. Y bueno, yo lo que dije, bueno, si asumimos que los ladrones se van a mover como de una manera casi aleatoria, es decir, van a estar moviéndose por todos lados de una manera arbitraria, las podemos mover al igual que estas partículas brownianas, y si decimos que están bajo ciertas influencias o que se van más para este lado o más por esto con unas ciertas fuerzas así, y así llegué a dos ecuaciones que me definían cómo era mi modelo, que básicamente describía dónde ladrones se iban a concentrar o dónde se iban a dispersar, etc. Pero lo más interesante es que las ecuaciones a las que llegué eran dos ecuaciones que estaban como relacionadas, pero a las que llegué, que tenían que ver con el crimen y con esas partículas, se parecían muchísimo a unas ecuaciones que utilizaban para predecir dónde se iban a mover unos coyotes dentro de un parque nacional en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, las ecuaciones que yo tenía eran como unas partículas que se movían arbitrariamente, pero que tenían como unas fuerzas que los movían a uno a otro lugar. Es decir, como ladrones que se movían arbitrariamente, pero que ven unas casas o unos lugares que les atraían un poco más, entonces se iban un poquito más cada vez acercándose, ¿verdad? Hay un modelo de coyotes en un parque en Estados Unidos que tenía casi las mismas ecuaciones, y lo que decía era que los coyotes se mueven arbitrariamente por todos lados, excepto que si hay como olores de coyotes de la misma manada, se van a acercar, y si hay olores de coyotes de otras manadas, se van a alejar, ¿verdad? Pero eran casi que las mismas ecuaciones. O igual habían otras que tenían que ver con cómo se mueven las células dentro ni sé, realmente dentro como de una vena o algo por el estilo, ¿va? Entonces las ecuaciones eran muy similares. Entonces yo me ponía a pensar como, bueno, ¿qué tiene que ver, en primer lugar, las partículas que vemos ahí de la química o de la física que se mueven arbitrariamente? ¿Qué tiene que ver eso con ladrones? ¿Qué tiene que ver eso con coyotes? ¿Qué tiene que ver eso con células, va? Encuentre la relación. Ajá. No, y realmente solo sería el mismo patrón, pero se podían como modelar de la misma manera, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta, ¿va? O sea, si yo, hablando de partículas, llegué a esto, seguramente yo, hablando de partículas, podría llegar a ayudar a alguien que está trabajando con células, o que está trabajando con coyotes, o que está trabajando con distribución de crimen. Entonces, y viceversa, ¿verdad? Alguien que está trabajando con coyotes me puede de pronto algún día llegar a ayudar a mí, que estoy trabajando con partículas, o cualquier tipo como relaciones que veamos, ¿verdad? Por ejemplo, otra que aplicaba en mi tesis era como entre el estudio de sismas, de terremotos, con el crimen. Y se basaba, y obviamente, como les digo, estas son cosas que tienen que ir con mucho cuidado, porque son temas muy, muy complejos y muy sociales que no podemos reducir nada más como a esto y ya, ¿va? Pero como una hipótesis del crimen es que los ladrones suelen regresar a lugares donde han operado antes, porque ellos, al haber operado en un lugar, pues se vuelven más expertos en trabajar en ciertas zonas o con ciertas víctimas, o si vuelven a ese lugar es porque en primer lugar solo era un lugar bastante atractivo para ellos y ya va. Pero entonces es como una hipótesis. Entonces habla de que si, por ejemplo, un ladrón robó en una tienda, es probable, para darles un ejemplo, me lo estoy inventando, ahorita me estoy sacando el aire, es probable que dentro de los próximos 2 meses regrese, porque va a decir, bueno, ahí ya fue exitoso, va a regresar y fue exitoso, ¿verdad? Ahora, si en Guatemala tenemos un terremoto por algún lado, ¿qué sucede, va? Es probable que próximamente vuelva a haber como una réplica del terremoto y vuelva a haber un segundo, tercero, cuarto ahí mismo, ¿verdad? Entonces se puede utilizar como los mismos números, ecuaciones o cositas que utilizamos para predecir terremotos, de pronto se podrían llegar a aplicar para hablar de probabilidad de que te vuelvan a saltar en una esquina o ya te saltaron antes. Qué cool, la verdad. Una vez un amigo me pidió ayuda para un proyecto que estaba haciendo de fermentación con bacterias. Total que me hizo una explicación de qué era lo que necesitaba, que a mí me sonaba muchísimo a los modelos matemáticos que se utilizan para entender la eficiencia de algunas enzimas. La aplicamos, o sea, nosotros llegamos a la conclusión de que íbamos a necesitar esa ecuación porque se parecían, y aparentemente había gente que había llegado a esa misma conclusión, ¿verdad? Entonces, qué buenísimo, pero no sabía que se podía extrapolar tanto, así
de física directamente al comportamiento del ser humano, pues qué cool. No, y seguro, yo creo que lo súper chilero es que yo creo que en cualquier área de la vida, por muy disparejo, por muy loco que puede parecer, seguro siempre habrá una relación entre una cosa y otra, ¿verdad? Y sí que es cierto de que, no sé, no podemos despreciar el conocimiento de nadie porque no sabemos cuándo nos va a salir sirviendo de cualquier manera y seguro que hay muchos patrones en todo lo que vemos y conocemos, ¿verdad? Seguramente como humanos lo que hacemos es siempre encontrar patrones y seguramente se repiten en todo lo que hagamos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que lo que pasa es que a veces uno se cierra a su área nada más o a cosas que me gustan y eso, digamos en el colegio, a mí las ciencias sociales eran lo que menos me gustaba, pues. Pero ahora, pues ya viéndolo de otro punto de vista y viendo cómo se podría aplicar, es así como, bueno, no, la verdad es que todo lo que aprendes en todos los momentos de tu vida te sirve de una u otra forma. Claro, y yo creo que también ese es uno como de los argumentos más fuertes a favor de la ciencia, ¿verdad? O sea, la ciencia digamos, no comienza y no termina solo en lo que sucede dentro del laboratorio o lo que está dentro de los libros de texto, sino que seguro hay definitivamente de todo por la vida. Entonces, sí, de acuerdo, yo ahí sí que estoy muy de acuerdo con lo que decís y algo que también creo que es muy importante recordar es que también como la importancia como de no hacer a nadie de menos, ¿verdad? Que yo creo que quiera que no, a veces lo hemos hecho un poquito todos, ¿verdad? Que por ejemplo yo estudio física, entonces me las llevo de que como mi carrera lleva muchos números, que es la más difícil y que por lo tanto es la mejor, ¿verdad? Pero realmente uno cuando, no sé, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar un poco de biología, así como por curiosidad, meterse un par de libros o algo así, se da cuenta que la mata que alguien en Estados Unidos utilizó para ver distribuciones de poblaciones es mucho más compleja de lo que yo puedo llegar a usar como en cualquier día, ¿verdad? O igual que la mate que utilizamos en física es muy sencilla y muy fácil de usar comparado con la que usáramos, por ejemplo, en modelos sociales, ¿va? Entonces, definitivamente yo creo que hay un poquito de todo en todos lados y que por lo mismo no podemos hacer a nadie de menos y que yo estoy seguro que algún día, por alguna razón, no sé, algún premio Nobel de física va a tener como sus agradecimientos un maestro de obra que le da alguna idea al científico y que con eso logró, no sé, desarrollar algo muy importante en la física. Yo estoy seguro que si no ha pasado ya, algún día va a pasar, ¿va? Definitivamente. Me gustaría preguntarte a ti, de tu experiencia educativa, ¿qué cambiarías si tuvieras que cambiar algo? Bueno, la primera, definitivamente, echarle un poco más de ganas a la U, que yo creo que yo sí me fui un poco por la ley del mínimo esfuerzo en algunos momentos, que, que yo creo que es muy importante cuando uno aprovecha la universidad, no solo aprovecharla por reconocimiento, sino también aprovechar como, o claramente las relaciones sociales que uno hace, vivirla y pasarla bien, porque si tenemos el privilegio en primer lugar de estudiarla, yo creo que también vale la pena disfrutarla, la carrera y a tus compañeros y también tuve mucho privilegio por ser una carrera muy pequeña, te da mucha área común con todas las carreras y conocer mucha gente. Pero definitivamente sentí que pude haberle metido un poco más y, digamos, yo creo que para la vida en general, no solo para las ciencias, el poder como de ser autodidacta, ¿verdad? Hoy en día que tenemos el internet, yo creo que una vez uno le agarra el modo, es muy sencillo como solo aprender a buscar las cosas en Google y uno aprender a partir de ello y formarse muchísimo solo usando recursos en línea y gratis que hay hoy en día de todo a y por haber. Sobre todo, pues yo creo que hasta hoy en día ya hay como un par de herramientas que medio sirven para poder acceder a artículos científicos y demás, pero no me dan caso. Ja, yo no dije nada. Entonces, yo creo que si hubiera aprendido desde antes a ser más autodidacta y yo mismo formarme en las cosas que quisiera, solo teniendo el tiempo y la paciencia de buscar en internet y ahí ir aprendiendo, creo que hoy en día probablemente sabría mucho más de lo que sé y que probablemente podría tener hasta, no sé, una expertise más amplia en temas hasta mucho más diversos que me podrían ayudar a que el próximo podcast que dé sea todavía más loco que el que estoy dando ahorita, ¿va? Y que sea mucho más interesante que el que estoy dando ahorita. Es bastante interesante, una vez te digo. Sí, todo súper. No, pero sí, definitivamente el tema de ser autodidacta creo que es súper clave. Por ejemplo, por la carrera yo aprendí a programar y fijo, uno en la U paga, uno que está en una universidad privada, por ejemplo, paga fuerte por cada curso y cada semestre, ¿verdad? Pero realmente algo así como la programación, hoy en día hay literalmente tantos
recursos y servicios y cosas gratuitas en Internet que realmente uno podría aprender a programar si se diera la tarea solito en un par de semanas de manera gratis. Y pues sobre todo, les cuento, hoy en día en Guatemala el programar es como una carrera muy lucrativa, ¿va? Una herramienta muy lucrativa para muchas carreras. Entonces, definitivamente hay como muchísimos recursos que están ahí y solo tal vez uno a veces no se da la tarea de aprender a aprovecharlas, ¿verdad? Y una vez ya aprende a aprovecharlas, ya se puede ir. Yo creo que programar ya va siendo algo así como, ya se va a empezar a nacer con eso en las siguientes generaciones, porque ya es parte de cualquier cosa, pues de cualquier carrera se usa ya. Y obviamente siempre la importancia de la multidisciplinaridad, como hablábamos, pero cada vez es más importante que todos sepan un poquito de eso, ¿va? Es un poco unas presiones a los que todavía estamos jóvenes, viejos, de ir aprendiendo también, pero y ahorita que lo mencionabas, por si alguien nos está escuchando y mencionaste que hay recursos en línea gratis para aprender a programar, ¿tenés alguno favorito que podrías recomendar? Bueno, el clásico es este foro que se llama Stack Overflow, que lo que es como el Yahoo Respuestas, pero de la programación. Entonces, cada vez en la vida que uno tenga como alguna pregunta de programación, sin importar como en qué lenguaje o lo que sea es, y solo poner la pregunta así como yo te digo, mira, ¿cómo puedo hacer para que este numerito se convierta en tal otra cosita? Y solo la pongo así en Google, me van a salir como 5 respuestas y 5 de ellas van a ser de este Yahoo Respuestas que se llama Stack Overflow W al final. Les dejamos el link en las notas del show, ¿eh? Entonces, seguramente ahí van a haber miles de usuarios que ya respondieron y que va a tener como respuestas muy creativas y que seguro más de alguna de la que esté por ahí te va a servir. Entonces, uno lo que hace es solo copiar esa respuesta, aplicar lo que uno utiliza y ya. Pero ahora, si uno lo que quiere hacer es aprender algún lenguaje de programación o cosas desde cero, yo creo que hoy en día la herramienta más útil es YouTube. O sea, yo creo que uno puede buscar, así como el equivalente de Julio Profe, de programación o literalmente cualquier cosa. Y yo creo que casi todo hoy en día está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un lenguaje de programación como que yo animo mucho a usar en el trabajo es este que se llama R, porque es como un lenguaje de programación como que sirve bastante para estadística y que tal vez no es tan complejo como otros que son más unos y ceros, ¿va? Entonces, si uno busca, por ejemplo, el lenguaje de programación R en YouTube en español, tutorial, uno se encuentra videos de 2 horas de un doncito que dio un curso de R para principiantes en Madrid hace 4 años, ¿va? O que encontró como de alguien que se dedica como a dar como acompañamiento profesional para personas que están aprendiendo a programar, ¿va? Entonces ahí encuentras como un video tutorial de par de horas que te explican todo desde cero, ¿va? Entonces, yo creo que uno, por ejemplo, con muchos temas lo que necesita es como solo tener como un pincelazo así inicial bastante amplio, que ahí sí que sea como un video de un par de horas o una cátedra de alguien como enseñando los pasos iniciales, y luego ya sabiendo buscar uno, ya sabiendo como conceptos básicos, ahora sí, ya uno solito puede ir buscando en internet y irse formando solos, ¿verdad? O inclusive encontrar libritos que nuevamente no soy yo quien se los dice, pero que hoy en día hay muchas herramientas para conseguirlos. También uno se puede ir con ellos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el YouTube y el Google, toda la vida recomendados. Mejores amigos, definitivamente para todo. Buenísimo. Y mira, ya para conocerte un poquitito más, algo que haces en tu tiempo libre, ¿qué más te gusta hacer? Como todos, yo lucho constantemente con reducir mi uso de pantalla en el teléfono, definitivamente. Todos ahí fracasamos un cacho, pero lo intento con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Pero no, a mí me gusta leer así como fantasía o temas así que pueden parecer triviales, pero lo que hace es como alimentar un poco la imaginación y cambiar un poco de rollo. Me gusta, no sé, me gusta leer un poco como de economía o algo así, por esos intereses latentes que uno va sacando. Por supuesto, a mí lo que me encanta más hacer como de actividades sociales es ir a restaurantes y comer. Yo soy un fan muy grande de comer, no tanto de cocinar, pero comer mucho. Entonces, ir a almorzar con amistades, sobre todo personas que están en ámbitos sin cosas muy distintas que uno, pues yo creo que le alimentan muchísimo. Y sobre todo si uno llega a conocer personas que son como personas como uno, que lo que hacen es como nunca quedarse quietos, sino que toda la vida están como corriendo y haciendo de un proyecto a otro, y que nunca están quietos, ¿va? Yo creo que mi pasatiempo favorito quizás es como reunirme con personas que son muy inquietas y platicar con ellos, porque me encanta mucho comer. Entonces yo lo que generalmente hago es como, no sé, ya sea invitar a mi casa o en tiempos de COVID, es muy lamentable, pero a distancia o algo, pero
pero comer y platicar, ¿verdad? Y pasar horas platicando de lo que cada quien hace, de sus intereses, de pronto, si están estudiando, desempeñándose en algo, yo creo que es bien interesante escucharlos porque seguramente te van a enseñar algo de lo que uno nunca había escuchado jamás, ¿verdad? Y que probablemente nunca lo va a escuchar luego de ello. Entonces, como solo ponerse a escuchar y compartir incluso uno para que lo retroalimenten o algo así, yo creo que es muy interesante porque precisamente uno lo que hace es entender y seguro, a mí eso me apasiona muchísimo, ¿verdad? Por eso hicimos un podcast. Sí, literal, literal. Es ese rollo que ustedes mismos también tienen, va. Yo creo que todos tenemos al final del día. Y también me parece interesante que también fue así como empezaste a contarnos de cómo llegaste a lo que estás haciendo, que no es solo física en física, sino por estar involucrado en distintos voluntariados, conoces a más gente que también te destapa esos otros intereses y te comparten otros conocimientos y lograste hacer ese enlace de la física a estas aplicaciones sociales, ¿no? Y sí, me parece muy interesante cómo llegaste a eso, cabal por estarte involucrando en distintos grupos, ¿no? Sí, seguro. Y estas ideas a mí no se me ocurrieron, sino que yo estoy seguro, si ahorita no me recuerdo, que hablando con algún cuate o alguna cuata sobre estos temas, ellos me dijeron, mira, yo creo que algún día o alguna vez alguien hizo esto, mira, de pronto te puede interesar. Y sí, yo creo que las mejores y más grandes ideas se dan mientras uno está ya sea bebiendo limonada, porque no voy a decir nada más, yo solo veo limonada, sigan mi ejemplo, jóvenes, o comiendo, Tomándose una tacita de café. o esperando a su próxima clase, hablando de burradas. Entonces, sí, yo creo que seguramente esa parte como de compartir con otras personas, yo creo que es lo que le alimenta muchísimo a uno su imaginación, incluso, no sé, sus proyecciones de vida hasta cierto punto. Todo el tiempo. No, ¿Cuál es tu comida favorita todo esto? Las hamburguesas. Quiero quitarme la Uh. carne, pero ese es mi único como talón de Aquiles. Ahí vamos. Vamos a comer unas hamburguesas entonces, porque también es mi comida favorita. vegetarianas. También hay hamburguesas veganas o próximamente de carne hecha en laboratorio. Vamos, si se puede. Pues hay de hongo que parece pollo. Entonces está bien. Ajá. O de protemas alara. No son mentiras. También se vale. Nos falta una preguntita. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 17 años? A la gran. Se puede, no seas baboso. No, son mentiras. No sé, tal vez como el no perder, como el nunca perder de vista este interés o este talento para hacerse preguntas, ¿va? Que yo creo que en su día a día, bajo los estreses y bajo las presiones y bajo como las expectativas regulares que uno tiene, es como la imaginación con la cual describimos a los niños, como que uno la pierde mucho, ¿va? Y yo creo que también es un esfuerzo después como un cacho difícil como tratar de recuperarlo. Entonces como no dejarte como olvidar como esa parte y creer que es poco cool, sino siempre como abrazarla y dejar que sea parte de uno, ¿va? Entonces tal vez ¿Crees que perdiste esa parte de curiosidad en algún momento? Sí, y digamos, siento que la he perdido y la he recuperado por ratos. Pero definitivamente, como toda esta vida, creo que también es mucho hacerse el hábito. Entonces, si tienes el hábito, es mucho más sencillo que te perdure, que se quede con vos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita siento que la he recuperado, pero sí siento que hubieron momentos en mi vida donde seguramente, pues eso era las últimas cosas que tenía en mi mente y que sí se me fue largo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa en algún punto que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, y lo importante es recordarnos y seguir haciendo el ejercicio, aunque se nos vuelva a olvidar, pero volverse a recordar y volver a practicarlo. Claro, no, y hasta yo creo que hasta uno desprende como, no sé si llamarle sentido, pero por lo menos interés por la vida y el mundo, si uno tiene como eso presente, ¿va? Si uno lo olvida, creo que sí, no sé, la monotonía de uno sí se vuelve muy pesada. Mira, y para vos, ¿qué pueden hacer todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Encontrar algún tema científico que les guste. Así de fácil. Si a uno medio le gustó, pues como el ejemplo de física de tercer curso, cuarto curso de las pelotas de billar, investiga eso. Tal vez te gusta, tal vez no. Si te gusta, por ejemplo, ver que afuera de tu casa hay cipreses y te gusta como entender cuáles son las de cipreses, métete a eso, aprende un poquito de eso. Si te gusta, por ejemplo, entender cómo funcionan las convivencias sociales, métete a estudiar como temas sociales y no como meterte a estudiar como de dedicarte a una carrera de eso, sino simplemente averigua un poquito, ¿va? Porque yo creo que
mediante el interés, si uno se logra conectar con las cosas, bota como estas barreras un poco como de apatía o de desinterés que uno puede tener, uno crece, y si uno crece, pues a partir de ello yo creo que todo tu círculo social crece y así se da como en cadenita, ¿va? Entonces seguramente desde la ciencia es lo mismo. Si tú quieres aportar a la ciencia, lo mejor que puedes hacer es interesarte, porque seguro desde tu interés tú vas a aportar intencionalmente o no al desarrollo de lo que sea que estés persiguiendo, ¿verdad? No sé, tal vez solo invitaría como a cada quien a que se pregunte cuál es el país en el que vivimos y cuál es el país en el que les gustaría vivir, francamente, sea este, sea cualquier otro. Y tal vez preguntarles si alguna vez sienten que no se puede, ¿por qué va? Tal vez solo eso es lo que les diría, porque justo que este tema de la curiosidad científica, hacer las preguntas, yo creo que también uno incluso se da cuenta de ciertos sesgos o de ciertas ideas, tal vez erróneas que uno puede tener o que pueda cargar incluso porque los demás dicen que así son las cosas, ¿va? Entonces, sobre todo en temas como súper importantes, por ejemplo, con el desarrollo o pensar como en un mejor mundo, en un mejor país, como con los desafíos que tenemos aquí en Guatemala, yo creo que es muy valioso como siempre preguntarnos. Y no porque estemos obligados o porque debamos o tengamos que hacer algo, ¿va? Sino simplemente porque creo que es una pregunta muy interesante que cada quien se puede hacer a sí mismo y que seguro, ya sea desde la ciencia o desde el ámbito en el que uno ocupe, seguro pues por ahí puede ir encontrando las respuestas que desea. No, y solo último, entre paréntesis, las ciencias sociales también son ciencias, no hay que subestimarlas y no hay que tampoco perderlas de vista. Ellas también son igualmente importantes para todo en esta vida. Gracias, Paolo, por recordarnos que la ciencia está en todos lados. Todas las ciencias son importantes y que para contribuir a la creación de soluciones y resolución de problemas en nuestra sociedad, el primer paso es mostrar interés y nunca dejar de hacernos preguntas. Y a ti, gracias por acompañarnos en otro episodio. No olvides suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como Epistemas. Hasta la próxima.